Bueno, qué bueno saludarles a todos, bienvenidos. Hemos retomado después de estos días de vacaciones, nos dimos creo que una larga vacación, así que estamos aquí juiciosos nuevamente para continuar. No sin antes hemos seguido eh, leyendo la Torá y hablando ella en familia. Ese es el objetivo para que lo hagamos cada semana, que cada uno de nosotros podamos leer la porción de la Torá que nos corresponde y poder también aplicarla en familia, como siempre, y hemos estado estos días haciéndolo, atentos a sus inquietudes, a sus dudas, con todo gusto poder tratar de resolver, de ampliar. Bienvenida, Daisy. Todas las inquietudes a la luz del pensamiento hebreo, que es siempre nuestro objetivo, poder encontrar cuál es esa luz que nos puede dar el pensamiento hebreo, sabedores que la escritura es muy profunda. Podemos encontrar muchas aplicaciones y por eso cada año que vamos a la Torá encontramos diversas aplicaciones y es la verdad presente, porque es para nuestro tiempo, es para nuestros días, es para nuestra vida, para nuestra familia, para el crecimiento personal. Eso es lo más importante, que a medida que le damos vuelta a la Torá, crezcamos. Eso es lo más importante y me alegra mucho estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes. Deseamos bendiciones, oramos por cada uno de ustedes y nuestro objetivo es seguir dando algún comentario. Bienvenidos, por supuesto, también todos sus comentarios en este espacio eh, para que también podamos compartir, expresar también nuestras dudas, eh, nuestros puntos de vista. Recuerden que en el pensamiento hebreo son bienvenidos los diferentes puntos de vista que podamos encontrar en la Torá. Ya estamos en el libro del Éxodo, en el segundo libro de la Torá, en este recorrido que hacemos junto con todo Israel. Todo Israel está en el mismo capítulo. Y antes de dar la oración, quiero hacer un repaso en qué estamos. Israel finalmente entró en Egipto. Jacob y toda su familia, 70 personas, crecieron en un número sobremaneramente grande, se hicieron fuertes, un gran pueblo, a lo que Egipto y el nuevo rey, que no conocía a José, lo vio como una amenaza y en su temor empezó a colocar cargas, impuestos. Fíjense que justo antes de la liberación del pueblo, y eso se repite, todo lo que vemos en Éxodo se repetirá para el tiempo final, justo antes también de la liberación del pueblo de Israel, del cual somos todos nosotros parte del mismo, habrá opresión, habrá impuestos. Creo que todos somos conscientes de la inflación que tenemos, especialmente aquí en nuestro país, los impuestos que se vienen. Cada vez habrá más opresión porque es parte del cumplimiento profético de lo que sucedió con Éxodo. Los israelitas recibieron más impuestos, es más, tuvieron que volverse esclavos. Allí en esclavitud, pues no podían eh, guardar los mandamientos que ya conocían como pueblo, eran esclavos y clamaron, dice la escritura, un texto allí en Éxodo, clamaron al Señor y el Señor escuchó y les visitó. Envió a un libertador que él escogió, un libertador que se creía tartamudo y el tartamudo fue el encargado de poder hablar de frente al faraón junto con su hermano Aarón, hacer grandes maravillas, eh, eliminar o derribar o echar por tierra los ídolos que tenía Egipto con cada una de las plagas y asimismo salir con mano victoriosa, que es el texto de hoy. Así que nos vamos a ubicar allí en nuestras Biblias antes de arrancar en el capítulo 13, el capítulo 13, versículo 17, justo en el momento en que Israel sale de Egipto. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiar tu palabra nuevamente. Pedimos bendición, Señor, que sea tu espíritu el que nos ilumine. Y también pedimos bendición sobre todas las familias aquí reunidas, que haya una palabra de ánimo, una palabra para cada persona, para cada familia,
que crezcamos, Señor, en la fe. Que no sea yo, Señor, sino seas tú a través mío hablando. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Así que Israel está justo antes de salir de Egipto y arranca el versículo 17 del capítulo 13 de Éxodo, si tienen allí sus Biblias físicas o digitales. Cualquier Biblia eh, nos sirve, cualquier Biblia, cualquier versión. Dice, luego que Faraón dejó ir. En la porción hebrea se llama Beshalach. Beshalach es la palabra hebrea que significa dejar ir. Y así arranca la porción de esta semana cuando el faraón finalmente deja ir a Israel. Israel llevaba cosas particulares. Por un lado, acababan de celebrar el Pesaj, que de acuerdo a la escritura debe celebrarse de generación en generación en donde quiera que habitéis. Este año será el 6 de abril, así que esperamos poder celebrar el Pesaj, la noche en que salió Israel de Egipto, y la semana de panes sin levaduras, tal como está en la escritura. Israel también llevaba en sus hombros, llevaba la masa que había hecho, que no se había fermentado, la llevaba en sus hombros, aún sin fermentar, dice la escritura, no, pues no habían podido comerla, llevaba la matzá o ese pan sin levadura en sus hombros, un símbolo de como Yeshua también en sus hombros cargó el pecado de todos nosotros, muy interesante eso. Pero también llevaban riquezas. Habían pedido cada uno a su vecino egipcio diferentes riquezas, plata, oro y muchos otros elementos. Así que Israel salió con gran riqueza y salió con el pan en sus hombros. Así salieron de Egipto aquella noche, la noche del 15 de Nisan de este año. Y aquí sucedió algo muy particular que nos muestra la escritura. Y aquí les comparto en este momento en sus pantallas. Eh, y encontramos aquí en este mapa algo muy interesante. Dice el versículo número 17 que estamos viendo que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Dice la versión Reina Valera que estaba cerca, porque Elohim dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Si nos vamos al hebreo original, esa palabra que estaba cerca, en el hebreo podríamos traducirla correctamente porque estaba cerca. Entonces dice la escritura que Dios no los lleva por el camino más rápido porque estaba cerca, sino los llevó por el camino más largo, dice la escritura, porque puede ser que el pueblo vea la guerra y se arrepienta. Aquí tenemos el mapa, precisamente. Este es Medio Oriente, aquí está el mar Mediterráneo que hoy conocemos, aquí está Egipto, el río Nilo, el famoso río Nilo, y aquí todos estos brazos corresponden al delta del Nilo, que corresponde a la parte más productiva. Recordemos que Egipto vivía de que el Nilo se desbordaba, regaba la tierra y ayudaba a que hubiera una gran producción agrícola en esta zona. Preciso en esta zona estaba Gosén. En Gosén, de acuerdo a la escritura, habitaba Israel. Israel se le dio esa parte de Gosén, que era una tierra muy rica, y allí habitó Israel en este sector. De allí salen, dice la escritura, salen y acamparon en Sucot. Si vemos el versículo 20, que partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Entonces, de aquí arrancó Israel. La Biblia nos muestra en el versículo 17 que ellos pudieron tomar este camino de la línea verde. Este es el camino que dice la escritura, la tierra de los filisteos. Este sector donde estoy señalando, aquí habitaban los filisteos, en hebreo los filistín, traducido hoy como Palestina. Filistín o los filisteos, que los vemos en la escritura en varias partes, por ejemplo en la guerra de David con Goliat
de parte de los filisteos, vemos que Israel siempre estuvo en guerra con Filistea, o lo que hoy conocemos como Palestina. Siempre hubo una guerra. Era un pueblo muy fuerte en armas, habían desarrollado armamentos más rápido que Israel, así que si Israel hubiera pasado por aquí, habría habido una guerra muy fuerte y quizás se hubieran arrepentido y se hubieran devuelto por el mismo camino a Egipto, cosa que fue un mandato del Señor no volver a Egipto. Por otro lado, encontramos que cuando Abraham, recuerden que Abraham e Isaac estuvieron por este sector, lo que hoy es Gaza, la famosa franja de Gaza, pues Abraham también estuvo allí, Isaac también allí. Allí estuvo el episodio de los pozos que vimos hace un tiempo, los pozos que él abrió. De hecho, Abraham e Isaac hacen un pacto con Abimelech, que era el rey de esta zona, de que no entraran en guerra. Es decir, había otra razón de fondo también, que no era el tiempo todavía de la guerra, no era el momento. Pero quizás lo más importante que vemos aquí es porque Israel no estaba preparado espiritualmente ni mentalmente. Israel iba a ser el pueblo que iba a tomar la tierra de Canaán, como conquistadores, y lo vemos en el libro de Josué o de Yehoshua, como con mano fuerte fueron conquistando toda la tierra, esta tierra de Canaán, a uno y otro lado del Jordán, hasta poseerla, no en su totalidad, digamos, por un error de omisión por parte del pueblo, pero sí la ocuparon pues totalmente y fue con mano fuerte. Este pueblo no estaba preparado todavía para esta guerra con Gaza, no era el momento. El Señor no permite que tú seas tentado más de lo que puedes ser tentado, dice la escritura en 1 Corintios 10:13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Fíjense que el Señor nos lo dice a todos nosotros, no nos va a dejar pasar por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Sigue diciendo Pablo, y ustedes pueden confiar en que Dios no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, dice Shaul, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Un texto precioso. El Señor no nos dejará pasar por pruebas que no podamos soportar. O sea, Él sabe, Él conoce nuestra condición, sabe en qué lugar de la escalera estamos. Si estamos en un lugar más bajo, no nos va a dejar pasar por una prueba tan grande que no podamos soportar. Así que Israel tendría que ir aprendiendo, subir en la escalera de la emuná. La emuná es lo que se ha traducido como fe en nuestra escritura o en nuestro idioma español, pero emuná significa más fidelidad, implica un crecimiento a través del conocimiento y de la obediencia. Cuando una persona crece en conocimiento del Señor, dice el profeta, que debemos es conocer al Señor, dice el Señor, en entenderme y conocerme, dice el Señor. Cuando crecemos en el conocimiento del Señor y en la obediencia a sus mandamientos, crecemos en la emuná. Israel era un joven, era un pichón, dice la escritura, era un muchacho, lo nombra así, era un muchacho, no tenía la experiencia para llegar a ser un conquistador. Y nuestra mentalidad a veces es de querer las cosas rápidas, especialmente en este tiempo tenemos o queremos tener las cosas rápidos, no queremos atravesar el proceso, no queremos subir al monte. Hoy en día se habla incluso de riqueza rápida, se habla de aprendizaje rápido, de tener las cosas ya, cuando la escritura nos muestra todo lo contrario, es subir al monte en un aprendizaje continuo, en un crecimiento. Dice la escritura, y allí puse el texto de Proverbios 4, 18, que pues es muy útil para este momento. Proverbios 4, 18 dice, mas la senda de los justos,
Es decir, este camino, la senda que tenía que atravesar Israel, es como la luz de la aurora. La luz de la aurora, cuando amanece, es una luz leve, ¿cierto? Es una luz que va poco a poco va creciendo la intensidad lumínica a medida que el sol va subiendo desde el oriente, dice la escritura, hasta que el día es perfecto, es decir, hasta que el sol está en su punto máximo a mediodía y la luz es inmensa, ¿cierto? La que recibimos. Muy bien, ese mismo es lo que el Señor espera de nosotros, que vayamos en aumento como la luz del día, que nuestra emuná, nuestra fe, vaya creciendo como el sol a medida que va creciendo. Y la única manera en que nuestra fe crece es a través de las pruebas, a través del caminar de la vida, del transitar por la vida. Y aquí quienes ya tienen un poco más de años pueden decirlo, ¿cierto? A través de las vicisitudes de la vida aprendemos. Así es la forma en que el Señor, bueno, el Señor también nos da el camino de la Torah para que a través de la obediencia a los mitzvot podamos también crecer en esa emuná. Así que Israel todavía era un muchacho. Su luz era muy leve para atravesar este camino tan corto. No era el propósito del Señor, sino que el Señor los mandó por el camino largo. Aquí en este mapa vemos dos posibilidades por donde anduvo Israel. El Camino Rojo es la ruta tradicional que se hablan que el Mar de Cañas o el Mar Rojo lo atravesaron en este sector. Y luego aquí vemos el episodio del agua amarga, las 12 fuentes del Ind y finalmente el monte Sinaí. Hay otra versión que me gusta mucho y es que Israel atravesó el desierto de Sin y llegó al famoso Golfo de Acaba. Aquí en este Golfo de Acaba es donde atravesó el Mar Rojo. ¿Por qué me gusta mucho? Recuerden que Moshe o Moisés, cuando huyó de Egipto, huyó a la tierra de Madián. La tierra de Madián, lo que conocemos hoy como Arabia. Moisés estuvo en Arabia y allí condujo las ovejas de su suegro Jetro, dice la escritura, a través del desierto y se encontró en el monte Oreb. Es muy probable que el monte Oreb esté en este sector, o el monte Sinaí, en este sector del Golfo de Acaba, y no en la península que hoy conocemos como el monte Sinaí. Hay dos versiones. Me gusta mucho la segunda, tiene más lógica. Eh, el tema es que Israel no fue directo por el camino de Gaza, por el camino de los filisteos, sino atravesó, se metió, dirigido por el Señor, por supuesto, en el desierto y aquí atravesaron diferentes pruebas. Aquí en Mara vemos que encontraron una agua. Imagínate tú estar caminando durante 3 días, se te acaba la provisión, tienes hijos pequeños, quizás yo hubiera sido uno de los que hubiera protestado conociendo mi corazón. Eh, el pueblo murmuró, finalmente Dios, como lo vimos en la porción de esta semana, coloca allí un árbol o un madero, símbolo de Yeshua, y las aguas se endulzaron. Eh, Allí es donde el Señor les da esa famosa frase de que si ustedes me obedecen a mí, si ustedes obedecen mis mandamientos, yo seré su Adonai sanador. Es un texto precioso que aparece allí en la porción de esta semana. Y así, durante todo el camino, el Señor iba presentando pruebas a los israelitas, a nuestro pueblo, para poder crecer en la emuná. Así que, como dice la escritura, alegrémonos cuando tengamos una prueba. No, nuestra actitud no debe ser de queja. Como humanos, incluyéndome, tendemos a la queja, pero el Señor quiere todo lo contrario. Quiere que nuestro corazón, en cada prueba que se presenta, una enfermedad, una situación familiar, una situación personal, nos alegremos, porque nuestra función como Israel es saber que hay una nube que nos va guiando por este camino, porque el Señor quiere que crezcamos. Así que, en vez de preguntarnos el por qué en una situación, debemos preguntarnos el para qué. Y el para qué va a estar
directamente proporcional en nuestro crecimiento personal y espiritual. Así que alegrémonos en las pruebas. Todo tiene un propósito. A veces no se ve, a veces parece imposible salir de una prueba como la que vamos a ver hoy, pero el Señor, y no se les olvide esta frase, el Señor, el Dios de Israel, que hoy vive, el Elohim protector, que nos guía o que nos adentra en el desierto de pruebas, es el mismo Dios que tiene también la solución. Así que estemos firmes, dice la Escritura, alegrémonos en las pruebas y avancemos por fe en cada situación que el Señor nos muestra. Vamos a ver hoy una prueba, quizás la prueba más dura que atravesó Israel, eh, y está reflejada allí en el Éxodo, en la porción de esta semana, en el capítulo 14. El Señor saca a Israel de Egipto con, dice el Señor, con una nube. En el original dice como nubes de humo que los guiaban en una columna inmensa que los guiaban de día, proveía sombra en el camino, guiaba. Imagínense la cantidad de gente que sale que se necesitaba una columna inmensa para guiar el camino. El mismo Señor, por medio de su ángel, de la imagen visible de Adonai, iba delante de ellos. Recordemos, cuando vimos anteriormente, y la Biblia lo muestra, al Eterno, a nuestro Dios, nadie le puede ver, nadie le ha visto, pero Él tiene una imagen visible, como lo menciona Pablo, una imagen visible, y es el mismo Yeshua. El Señor se ha presentado de diferentes maneras a su pueblo, visiblemente a nuestros ojos, y esa imagen visible es el Mesías, es Yeshua, de acuerdo a la Escritura. Así que el ángel de Adonai, el mismo Yeshua, iba delante de ellos como una columna de nube y también de noche como una columna de fuego, dice la Escritura, para alumbrar, para darles calor. El Señor iba delante de ellos. Qué precioso mensaje para nosotros. En nuestro transitar de esta vida, en el desierto de las pruebas, es el Señor mismo que va delante de nosotros. Él es el que va guiando el camino. Y el camino, según la Escritura, es su Escritura, su Torá, es el camino, pero también el camino, dice Juan 14, es Yeshua. Así que dejémonos guiar. Cuando amamos al Señor y guardamos sus mandamientos, andamos en sus caminos. Cuando andamos en sus caminos, a pesar de las pruebas que puedan eh, surgir en el camino, el mismo Dios que nos lleva al desierto tendrá la solución. Dice la Escritura, versículo 22, nunca, versículo 22, capítulo 13, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Nunca. Me gusta mucho. Recuérdelo en su momento de prueba, en su dificultad, subraye este versículo para recordar que nunca la presencia de Dios se aparte de nosotros, a pesar de que estemos inclusive en pecado, en dificultad, que nos apartemos del Señor, dice la Escritura, Él nunca se aparta de nosotros. Nos lo muestra a través de la salida de Israel de Egipto. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche. Versículo 1 del capítulo 14. Aquí viene la prueba interesante que el Señor pone a Israel. Israel, el Señor, perdón, Adonai le dice a Moshe, versión Reina Valera, diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta. Es decir, iban avanzando y el Señor les dijo, no, adéntrese en el desierto, entren al desierto y acampen delante de Pijajirot. Muy probable, Pijajirot, de acuerdo a esta versión del Golfo de Acaba, está en este punto. En ese punto estaba Pijajirot y allí estaba una esfinge o un ídolo, una imagen del dios Baal Zephón. De hecho, esas son las indicaciones que el Señor le da a su pueblo donde deberían acampar. Acampen delante de Pijajirot entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Esta era una imagen, un ídolo
faltaba un ídolo por derrotar en Egipto. Delante de él acamparéis junto al mar, porque, dice el Eterno, tenía un propósito. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra de Egipto. Quizás al ver Faraón que Israel, en vez de arrancar hacia la tierra, se adientran hacia el desierto de Sin, Faraón, dice la escritura, pensó, se perdieron en el desierto. Encerrados están en la tierra. Ya les muestro por qué encerrados. Y siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo, dice que los alcanzaron acampados allí, en Pijajirot. Aquí traigo una imagen probable de donde pudo ser Pijajirot, que esto lo vimos también hace un año. Este es la playa de Nuweiba, donde supuestamente los israelitas cruzaron el Golfo de Acaba. Fíjense que el camino es desde la parte derecha, en este mapa, que estamos viéndolo desde la otra vista, desde una vista superior del mapa. Es decir, aquí está el occidente y hacia allá es el oriente. Aquí está el Golfo, aquí está el Golfo, aquí está el mar. En este sector es un sector montañoso y es muy interesante porque las montañas son muy empinadas aquí y hay solo hay un camino de entrada a esta famosa playa en Huelva, donde posiblemente acampó Israel. Posiblemente Israel atravesó esta cadena montañosa y acampó aquí, donde ustedes ven ese sector, aquí acampó. Lo interesante es que en este sector se cumple lo que dice el versículo. Faraón dirá, encerrados están en la tierra. Bueno, no puede estar uno más encerrado que teniendo el gran mar a sus espaldas, adelante una cadena montañosa y solo un camino de entrada. Así que imagínense a los israelitas viendo a la caballería de Egipto venir por este sector. Indudablemente no tenían escapatoria. Indudablemente estaban entre la espada y el mar. No había escapatoria. ¿Por qué el Señor lleva a Israel a un callejón sin salida? Y quizás en nuestras vidas nos preguntaremos también lo mismo. ¿Por qué el Señor me lleva a un callejón sin salida? ¿Para qué el Señor me lleva a un callejón sin salida? Creo que la respuesta está aquí, en este episodio. En ningún otro más, por supuesto hay otros más en la escritura, pero en ningún otro más, el Señor nos muestra que Él es el que nos lleva a las pruebas. Él es el que nos conduce al callejón sin salida porque tiene un propósito, porque quiere hacer crecer nuestra emuná ante lo imposible. Y si usted ha estado frente a una situación imposible, bueno, es el Señor quien nos lleva a las situaciones imposibles. Gloria al Señor. Así que dice la escritura que estaban allí, dice el versículo 13, eh, eh, versículo 9, que estaban delante de Baal Zephón. Y allí, en ese lugar, dice el versículo 13, Moshe da una frase que no es lógica, no es lógica. Y quizás en nuestra humanidad, si hubiéramos estado allí, no hubiéramos podido entender cómo en este sitio, acampados aquí, pues no hay salida por ningún lado, el mar a las espaldas, y viendo al ejército viniendo en la única dirección, en el único camino, Moshe dice, no temáis. Eh, es quizás de las frases más difíciles de entender. Esta misma frase, no temáis, está repetida muchas veces en la escritura. Muchas veces vemos que el Eterno dice a su pueblo, no temáis. El mismo Yeshua le dijo también a sus discípulos, no teman, crean. ¿Acaso yo no estoy con vosotros aquí en medio de esta tormenta en el mar de Galilea? Isaías también le dice, inspirado por el Espíritu, no temáis, gusano de Jacob, que yo estoy contigo, yo soy el que te sostengo. No hay otro sino yo. Así que aquí Moche dice esa frase que es difícil de entender humanamente diciendo, no temáis, estad firmes. Claro,
justo después de que el pueblo de Israel ya había murmurado y le había dicho a Moshe, hubiéramos muerto mejor en Egipto, mejor allá que nos hubieran dado una tumba de esclavos, que estar aquí y morir en medio del desierto. Parece lógica la murmuración, ¿cierto? Parece lógica, pero Moshe, con una fe más grande, dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Adonai hoy hará con vosotros, dice él. Mantengan sus posiciones en esta versión, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que ustedes ven, que vienen en ese camino, jamás los volverán a ver. También imposible de entender, ¿no? Imposible entender esta frase. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Es el Señor quien nos lleva a la batalla. Fíjense algo aquí interesante, y se habla de muchas batallas en la porción de esta semana. El Señor evita que Israel tenga una batalla allá contra los filisteos, porque no era su propósito, pero los lleva aquí a otra batalla con Egipto. Así que el Señor es el que nos lleva a las batallas. Él evita que tengamos ciertas batallas porque no es nuestro objetivo, pero nos lleva a otras para mostrar su poder. Aquí el Moshe le dice, es el Señor mismo el que presentará batalla por ustedes. Y el Señor le dice a Moshe aquí algo interesante. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Avanza, dice en la escritura, marchen, ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Levanta la vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen en seco. Es quizás el milagro más extraordinario mencionado en la Torá que el Señor haya hecho con su pueblo Israel. Aquí vemos que el Señor puso su columna de fuego entre Israel y el pueblo. Ahí vemos la columna de fuego que se puso en la mitad del camino, posiblemente ahí donde aparece en la imagen, y no los dejó avanzar en toda la noche. Toda la noche no dejó avanzar toda la caballería y la infantería que venía desde Egipto. Es decir, puso un cerco. El Señor siempre lo hace, pone un cerco. Él es tu protector, dice la escritura. El ángel de Adonai acampa alrededor de los que le temen, es decir, los que guardan sus mandamientos y los defiende. Bueno, aquí hay una muestra precisamente de ello. El ángel de Adonai se pone y interrumpe el camino de los egipcios porque este mar, dice la escritura, vino un viento oriental toda la noche y lo dividió en dos, según la escritura, para que Israel pasara en seco. Fíjense que aquí se repite algo de la creación. En el segundo día de, de la, de la creación, dice que dijo el Señor Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Eso pasó allí en la creación. Bueno, aquí el Señor replicó su acción milagrosa o su acción creadora, donde también divide las aguas para dejar un camino seco. Así que Israel pudo contemplar algo de la creación del Señor, la creación que nadie vio, porque Adán fue creado el sexto día. Aquí Israel contempló algo de esa creación. Hay algo también interesante que vemos aquí en este texto, del versículo 15 del, del capítulo 14, donde el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Avanza. Hay momentos en que el Señor nos pide que avancemos. Hay momentos en que no hay que clamar más, porque ya hay así ha dicho Adonai, ya hay. En nuestra escritura, en nuestras Biblias, tenemos la voz del Señor. Él ya nos ha dicho qué es lo que Él desea de nosotros, qué es lo que Él quiere de nosotros. Y por eso nos dice, avanza, no clames a mí,
avanza. Por supuesto que esto aplica en muchos aspectos de nuestra vida, en nuestra vida personal. Si queremos lograr algo en nuestras vidas, no podemos, como dice Proverbios, quedarnos mirando al viento, ¿cierto? Sino debemos avanzar, debemos actuar para tú poder lograr algo en la vida. Si quieres lograr algo, pues debes actuar, debes ponerte en marcha, debes buscar las oportunidades, debes buscar tus clientes, debes buscar financiación para tu negocio, debes ponerte a trabajar fuertemente para lograr lo que quieres, estudiar, lograr el sueño de comprar una casa, un automóvil. Para lograr las cosas, tú debes ponerte en marcha. O sea, no basta solo con orar de acuerdo a este texto, sino debes actuar. De hecho, cuando Israel va a tomar la tierra prometida, el Señor le dice que lo que pise la planta de sus pies sería suyo. Es decir, hay un actuar. El Señor en el pensamiento hebreo no solamente se trata de dialogar aquí como lo hacían los griegos en el ágora, donde se ponían a discutir filosofía, y a veces en nuestro mundo cristiano nos quedamos discutiendo teología. El Señor quiere actuar. Hecho en la parábola de la casa sobre la arena y la casa sobre la roca, el Señor dice que el que está sobre la roca es como aquel que oye mi voz y la pone en práctica. Nuevamente, aquí viene el mensaje de que el Señor no solo quiere oidores, sino hacedores, hacedores de la palabra. Y en la misma porción de esta semana, el Señor trae un primer mandato donde el Señor le dice a su pueblo, no clamen a mí, actúen. Y está en el capítulo 16. En el capítulo 16 encontramos algo muy interesante. Empieza a llover maná. En el hebreo, de acuerdo al versículo 11 del 11, a partir del 11, en el capítulo 16, encontramos que dice que apareció sobre la faz de la tierra una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Y al verlo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, Manhu. Aquí está en el hebreo, Manhu. Manhu, en español traducido como maná, significa, ¿qué es esto? Eso fue lo que se preguntaron los israelitas. Manhu, ¿qué es esto? Y así le dejaron ese nombre a esa cosa menuda, redonda, como una escarcha que la podían cocinar de diferentes formas, asada, al fuego, etcétera. Dice la escritura porque no sabían lo que era. Y Moshe dice algo profético que resuena en Juan capítulo 6, dice, este es el pan que Adonai les da para comer. Años más tarde, el mismo Yeshua en Juan 6 dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Por eso cuando partimos el pan al iniciar el Shabbat, decimos, bendito eres tú, Adonai, que extraes el pan de la tierra. Y por Yeshua, que es el maná, pan verdadero que descendió del cielo. Como Yeshua lo dijo a su pueblo, vuestros padres comieron en el desierto el maná, pero el verdadero maná soy yo. Yo soy el verdadero pan. El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá eternamente, sino que vivirá. Precioso. Aquí Moshe hace la profecía. Es el mismo Moshe en Éxodo 16 que hace la profecía. Ahora, hay algo interesante en la caída del maná. Por supuesto, aquí nuevamente hubo murmuraciones porque 30 días después de que salen de Egipto, es decir, al segundo mes, en el día 15, en el segundo mes, día 15, se les acaba la provisión que traían. Y te imaginas, tú con familia, con hijos pequeñitos, sin pan, por supuesto, estaríamos muy asustados y preocupados. O quizás hasta hubiéramos murmurado también junto con los otros israelitas, diciendo, ¿qué somos? Sí, ¿por qué, Señor, nos has traído hasta aquí? Murmuraron los israelitas. Y el Adonai
habló con Moshe y le dijo, les voy a dar maná todos los días. El maná cayó sobre el suelo o cayó allí en el desierto en Israel, dice la escritura, hasta que entraron en la tierra prometida. Es otra promesa preciosa que el Señor trae para nosotros hoy. La provisión, hablando en términos materiales, la provisión, dice la escritura, que el Señor nos la da todos los días. Todos los días hay provisión para nosotros. Qué preciosa promesa, ¿no? El Señor, por eso es una oportunidad de dar gracias a Dios todos los días, porque podemos tener provisión. Lo que se llama en hebreo la parnasá, la provisión de cada día. Pero, nuevamente el Señor pide algo del hombre. El hombre no podía quedarse en su tienda en aquel momento a esperar que llegara el maná servido sobre una mesa. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que actuar, tenía que salir a conseguir el pan de cada día, tenía que salir a trabajar, recoger el homer, que son más o menos 2 litros, el consumo de una persona, el homer de cada día, recogerlo y llevarlo a casa. El Señor siempre exige de nosotros una acción de fe, salir a recoger la provisión de cada día. Él ya ha preparado la provisión, esa es su promesa. Hay una provisión para ti, para cada uno de nosotros. Nuestra función como Israel es salir. Así que el salir a trabajar también es un mandato del Señor, salir a recoger la provisión de cada día. En esta provisión hay algo muy interesante. Dice el Señor le dijo a Moshe, voy a hacer que les llueva pan del cielo, así como se ve aquí. Hermoso, ¿no? El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Esto tiene aplicación material y aplicación espiritual. Todos los días, dice la escritura, es un mandato salir a buscar el pan de cada día, salir a trabajar, a buscar, ¿cierto? Para traer la parnasá, la provisión a nuestras casas. Pero también, dice la escritura, todos los días debemos ir a buscar la porción espiritual, el maná, el verdadero maná, dice Yeshua, que descendió del cielo. Debemos todos los días dedicar un momento para leer la escritura, para conectarnos con el cielo a través de la oración. Todos los días. Lo que tú recojas hoy no te sirve para mañana. Tú todos los días tienes que salir a trabajar. Todos los días tienes que salir, ir a buscar, a leer la escritura, a buscar al Señor. Y aquí viene lo interesante. Dice, voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Aquí está lo que el Señor, la prueba que el Señor coloca, donde le dice a su pueblo, no clamen a mí, avancen. El día sexto recogerán doble porción. Al día sexto ellos deberán recoger doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando un homer o 2 litros por persona. Muy bien, aquí el Señor le dice a su pueblo que el sexto día va a haber doble porción. Esto se cumple tanto en lo material como en lo espiritual. El día sexto debemos ir a recoger lo del día séptimo. Es decir, el Shabbat no iba a llover maná sobre la tierra. No debía salir a trabajar, a recoger el maná, porque ya debía recogerse del viernes. Es decir, el día viernes debemos prepararnos para el día Shabbat. Esa es la enseñanza que el Señor nos está dando aquí. Ahora, entre semana, nadie debía guardar nada para el día siguiente. Nada. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moshe y guardaron algo para el día siguiente, como diciendo, hagamos provisión para mañana. Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó. Eso tiene una aplicación muy interesante. La primera es que todos los días debemos salir a trabajar.
Todos los días es nuestra función ir a buscar la provisión, el pan de cada día. Segundo, que todos los días debemos ir a buscar la presencia del Señor, ir a su palabra, escuchar la porción de su Torá, hablar con el Señor a través de la oración, todos los días. No puedes decir que hoy oras por toda la semana. No, el Señor quiere que todos los días le busques en oración, porque cuando no lo haces, empieza a apestar. Muy interesante esta analogía que el Señor nos trae hoy. Todos los días debemos buscar al Señor. Todos los días debemos renovar nuestra vida espiritual. Asimismo, como cada día debemos trabajar. Esto tiene mucho sentido con el famoso Sermón del Monte de Yeshua, cuando en el capítulo 6 de Mateo, él dice, cada día su propio afán. Cada día su propio afán. Esto es un remedio contra la ansiedad, porque a veces estamos preocupados, ¿cierto? Por las cosas que vienen más adelante y nos afanamos más, dice él, cada día su afán, dice el Señor. Esto no implica que no debamos planear, no tiene nada que ver, debemos planear, debemos hacer presupuesto en cada cosa que hacemos en nuestra vida, pero debemos afanarnos es por el día que tenemos. Ahí está el método contra la ansiedad, de acuerdo a la escritura. Cada día debemos buscar al Señor para que no apeste después. Cada día debemos salir a trabajar y afanarnos por lo que tenemos planeado para ese día. Fíjense que en este momento en Israel, algunos salieron el día segundo, el día tercero, el día cuarto a recoger para el siguiente día, dejaron guardado y se llenó de gusanos y apestó. Versículo 21, todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba. Me parece preciosa esta frase, porque cada día debemos salir a buscar lo que necesitamos. El Señor nos da lo que necesitamos, y esto va en términos materiales. El Señor nos da lo que necesitamos. Pablo lo dijo, ¿cierto? Pablo lo dijo, he aprendido a contentarme en la escasez, pero también en la abundancia. El Señor nos da lo que necesitamos en ese momento. Nuestra función es salir a buscarlo y agradecer lo que el Señor nos ha dado. Asimismo, espiritualmente, el Señor nos da lo que necesitamos. Lo acabamos de ver. Israel no podía enfrentar la guerra con los filisteos. El Señor no les iba a dar eso. Tenía que atravesar otro camino. El Señor tiene preparado cada día lo que necesitamos espiritualmente, mentalmente, materialmente. Y fíjense que el versículo 21 dice que se derretía en cuanto calentaba el sol. Llegaba el sol y derretía. Así que el Señor exigía de un pueblo que madrugara, un pueblo que se levantara temprano a recoger, a trabajar para llevar la provisión del día. Eso tiene mucho sentido en términos materiales, el levantarse temprano antes de que el sol salga para recoger la provisión, pero también en términos espirituales. Antes de que el sol salga, busca la presencia del Señor. Antes de que salga el sol y derrita la provisión, debes buscar al Señor. Sigue diciendo, pero el sexto día recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Y ese día, al día Shabbat, no creaba gusanos, porque el Señor tenía un propósito con su pueblo, y era que su pueblo descansara en el Shabbat. Por eso, en la cena de Shabbat, ponemos 2 panes. Es un recordatorio, además es algo vívido, que el Señor el sexto día nos da la doble porción. El Señor el sexto día está listo para que salgamos a buscar esa doble porción, para prepararnos para el día Shabbat, porque el día Shabbat no deberíamos salir a buscar la provisión. Sabemos que en nuestro tiempo actual, con tantas ocupaciones, vicisitudes de la vida, es difícil, pero podemos buscar con nuestras actividades tratar de organizarlo, de que podamos hacerlo. Creo que hay soluciones para poderlo hacer. Así que en la mesa de Shabbat colocamos 2 panes recordando que el Señor dio doble porción a Israel, pero que también hoy en día también nos da la doble porción, que sabemos que podemos descansar un día
siendo que el Señor nos provee ese día. Él ese día se encarga de nosotros y nosotros descansamos en el día de Shabbat. Versículo 23. Esto es lo que el Señor les ha ordenado. Mañana, mañana sábado, es Shabbat, es día de reposo consagrado al Señor. Aquí viene un mandamiento interesante. Así que, dice el Señor, cuezan lo que tengan que cocer, hiervan lo que tengan que hervir, lo que sobre apártenlo y guárdenlo para mañana. Hay unas indicaciones que el Señor da para el día de Shabbat. Él dice que lo que tenga que cocer, háganlo el día anterior. Si tienen algo que hervir, háganlo el día anterior. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas avanzaron por fe. Son de esos mandamientos que es difícil de explicar. ¿Por qué descansar un día a la semana? A veces el Shabbat, dicen algunos, es el día que más vendo. Es el día que más puedo vender en mi local o en mi negocio. Pero el Señor tiene caminos que para el hombre parecen caminos difíciles. Pero recordemos que ese Dios que pide guardar el Shabbat es el mismo Dios que le dijo a su pueblo: ¿por qué te aman a mí? Avancen. Así que yo te hago la invitación, si aún no observas el Shabbat, que te mojes los pies. Yo te hago el desafío, mójate los pies. Y el Señor dice, avanza hacia el mar. Y dice la tradición oral que algunos empezaron a caminar y todavía no estaba seco. Es más, dice la historia judía, hebrea, que a algunos les llegó el agua hasta el cuello. Podríamos decir, tenían el agua hasta el cuello. Y fue ahí en ese momento que el mar se abrió. Es decir, el Señor quiere que avancemos por fe. Mójate los pies, dice la escritura, avanza por fe. Y los israelitas en este mitzvot, en este mandamiento, cumplieron las órdenes de Moshe y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se aguzanó. Cómanlo hoy, sábado, dice el Señor, porque es el Shabbat consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Muy bien, aquí tenemos el desafío del Señor, que el Señor nos da hoy a nosotros como estudiantes, como talmidim, como discípulos de Yeshua, que queremos seguirle. El Señor dice en su palabra, observen el Shabbat, descansen en el Shabbat. Ese es el desafío que el Señor hoy da, diciéndole a este grupo de estudiantes de Torah, avancen, mójense los pies, que yo voy a estar con ustedes. Yo voy a dar la provisión. Yo soy el Eterno, el que hago llover pan del cielo, el que abro el mar, el que lanzo mis juicios, el que abro el camino donde no lo hay, dice la Escritura. Yo soy el que abro, yo soy el que abro la senda. Ese mismo Dios es el que hoy te dice, observa el Shabbat, porque habrá provisión para ti. Recógelo en 6 días y descansa el Shabbat. Dice el versículo 27 que algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moshe, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mis mandatos? No olviden esa frase. Tomen en cuenta que yo, el Señor, les doy el Shabbat. Yo soy el Eterno, es el que nos da este regalo para descansar, para tener un tiempo en familia y estudiar la Torah. Por eso, en el día sexto, les doy pan para 2 días. El día séptimo, nadie debe salir, todos deben quedarse donde estén. Y si tú ya guardas el Shabbat, ya observas el Shabbat, ya lo tienes como propósito y cumplimiento en tu agenda, te voy a dar el siguiente desafío. De acuerdo a la escritura, el Shabbat es el principio de las convocaciones de santidad, es el recordatorio de la salida de Egipto y también es el recordatorio de la creación, es el principio de las convocaciones de santidad y eso lo decimos cuando arrancamos Shabbat, ¿cierto? Y bendecimos el nombre del Eterno, que el Shabbat es el recordatorio. Levítico 23 nos habla de una orden que va un paso más allá. Si tú ya cumples el Shabbat, que es el principio de las convocaciones de santidad, el Señor te invita a dar el siguiente paso. Y el siguiente paso está en Levítico 23.
el Señor habla de sus convocaciones de santidad. La primera convocación de santidad es el Shabbat. Allí está en tu Biblia, Levítico 23, versículo 3. La primera, dice él, las fiestas o las convocaciones solemnes de santidad que proclamaréis como santas serán estas. Y dice, la primera, versículo 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Dice, es día de reposo, es de Adonai en donde quiera que habitéis. En cualquier lugar de este planeta, dice la escritura, es día de reposo y esa es la primera convocación de santidad. Yo te invito, si tú ya guardas el Shabbat, a que des los siguientes pasos. El Señor en Levítico 23 nos dejó otras convocaciones donde Él quiere encontrarse contigo, otras citas donde Él quiere encontrarse contigo. No es tema de hoy, pero las traemos aquí. Y la primera de ellas es el Pesa o la Pascua, que está a partir del versículo 5, junto con la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. Esto será a partir del 6 de abril. Fíjense lo que dice Levítico 23, 14. Dice, habla de lo mismo, como se refiere al Shabbat, dice, estatuto perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Que no se acaba. El mismo Yeshua dijo en Mateo 5, no he venido a abrogar la Torá, ni los profetas he venido a cumplir, y hasta que pasen el cielo y la tierra, la Torá sigue vigente. Y el cielo y la tierra siguen siendo los mismos, ¿no? Apocalipsis nos muestra que llegará un momento en que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Allí ya será otra era. Pero mientras duren el cielo y la tierra, esta Torá seguirá vigente. Y aquí dice que la Pascua y los panes sin levadura que deben comerse en Nisan son estatuto perpetuo en vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Es decir, en cualquier parte de este planeta, como en Colombia, dice la escritura que así como guardas el Shabbat, tú también debes observar esta convocación del Pesa y de los panes sin levadura. También están los primeros frutos, allí en Levítico del 10 al 14. Luego viene la fiesta de las semanas, donde recordamos el descenso del Espíritu, el Ruach, que descendió en esta fiesta de las semanas justo después de que Yeshua había ascendido. Y también allí en el versículo 21 de Levítico 23 dice, estatuto perpetuo donde quiera que habitéis, por vuestras generaciones. La misma expresión que se utiliza para el día de Shabbat, la utiliza también para la fiesta de las semanas. Y asimismo, con las fiestas de otoño, las trompetas, la expiación, donde en el versículo 31-90 dice, estatuto perpetuo, el día de la expiación, que va a caer por allá en septiembre, por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Por ejemplo, en Colombia, dice la escritura, tú puedes o tú debes, de acuerdo a la escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y finalmente, con la fiesta de los tabernáculos. El Señor nos hace un desafío hoy y te dice a ti, mójate los pies. Su voluntad ya está puesta en la escritura. Y por eso el Señor le dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Avanza. Y el mismo desafío lo hacemos hoy a este grupo. Ya hay una voluntad del Señor en esta escritura. Hay unos mandamientos escritos. Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Restaura el daño que has hecho. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Guarda el Shabbat. El Señor te desafía hoy para que te mojes los pies. ¿Cuál será tu decisión? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque nos das este espacio donde podemos aplicar un pedacito, Señor, de la Torah. Bendito sea, Señor, porque nos da la Torah, nos da la instrucción que sigue vigente, sigue viva hasta nuestros días, Señor. Exaltamos y alabamos tu nombre y pedimos bendición. En cualquiera sea la ruta, el paradero del desierto donde esté cada uno de los estudiantes de Torah, en la prueba en que nos encontremos, Señor, enséñanos, Señor, a dar gracias, a aferrarnos a ti, quien nos da la salida. Eres quien brota el agua de la roca, el que abre el mar, el que desciende el maná desde el cielo, Señor. Gracias porque tú provees siempre las soluciones
a nuestra vida. Solo debemos creer. Crecer en la emuná es tu propósito, Señor. Perdona, Señor, nuestra queja, nuestra murmuración, nuestra falta de emuná para cumplir tus mandamientos, Señor. Lo hacemos pisando la tierra prometida, Señor, con nuestros pies. Avanzamos, Señor, y nos mojamos incluso nuestros pies frente al mar, sabiendo que hay una solución que está próxima a venir. Lo hacemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén.